tema de hoy se llama Un cristiano con carácter, ¿sí? Y yo creo que el solo título define claramente lo que vamos a hablar, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ser cristianos a la ligera, o lo que yo digo cristianos light. Nosotros tenemos que ser cristianos con un carácter formado como el carácter de Cristo. Y hoy vamos a hablar de un personaje que sé que a Marixa le encanta y se llama Pedro. Él va a ser el personaje que nos va a mostrar cómo el carácter de Cristo sí transforma la vida de una persona. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 62. Muy bien, y dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Muy bien. Entonces vemos acá en esta cita, a ver si me acuerdo cómo es, que vemos a un hombre que decía ser seguidor de Cristo, ¿sí? Y lo vemos en un momento bien difícil de su vida. Yo creo que ese fue el momento más difícil en la vida de Pedro. O sea, esa fue la situación, como dice el dicho, que rebosó la taza, ¿sí? Ahí sí se estrelló con todas las fuerzas. Y no hacemos una alabanza de las caídas, pero a veces es necesario llegar tan lejos por causa de la bajeza del vaso para vaciarse de todo orgullo y presunción, a fin de que la gracia de Dios brille sin la vana ayuda de la justicia humana. Entonces, si nosotros recordamos un poquito atrás, vemos un Pedro que decía: yo sé quién eres tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el enviado. ¡Wow! Un Pedro que maravillaba, ¿cierto? Un Pedro que le decía a Jesús: venga, no vaya a Jerusalén. O sea, él creía pues que tenía el dominio. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: estás tan equivocado, Satanás, váyase, aléjese de mí. O sea, qué bofetada le dio tan dura. ¿Por qué? Porque él no podía dañar el propósito de Dios. Pero él realmente había caminado 3 años con Jesús, pero no había entendido el evangelio. Porque si él hubiera entendido cuál era el propósito de Jesús, no le hubiera dicho que no fuera a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que caminó 3 años con Jesús, pero realmente lo conocía. Conocía su propósito, conocía su palabra, lo había escuchado, lo había visto, se había asombrado con sus milagros, pero realmente él en su interior no conocía todavía a Jesús. Entonces todo el mundo dice: no, es que esa cita siempre la asocian con que a Pedro le dio miedo, ¿cierto? Uno dice: ay, qué miedo le dio, me van a coger, me van a atrapar, entonces yo lo niego. O sea, siempre hemos pensado eso, o al menos siempre es lo que nos han llevado a pensar, pero no. Ustedes conocen el carácter de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Un hombre rudo. Unos momentos atrás, ¿qué había hecho? Había enfrentado el ejército de los sacerdotes, a todo el ejército que habían mandado por Jesús, y le había cortado la oreja a uno con la espada. O sea, que él era un hombre rudo, él no era un hombre miedoso. Todos los otros salieron corriendo y él se fue detrás mirando a ver para dónde se llevaban a Jesús, porque la palabra aquí en Lucas dice que inclusive Jesús lo miró cuando él estaba negando.
O sea, que ese cuento de que es que por miedo lo negó, no, Pedro no era un hombre miedoso. ¿Sabe por qué lo negó? Porque él en su interior se dio cuenta que había perdido el tiempo en muchas cosas. Porque él en su interior se dio cuenta de que no era el seguidor que pensaba que era. Porque si él hubiera sido el seguidor, él hubiera proclamado, él le hubiera dicho a esas personas que estaban sentadas alrededor de él: venga, ese hombre que va allá nos va a salvar. Entonces, ¿él por qué lo negó? Porque sintió que no era digno de ser su discípulo. Y la palabra nos dice que cuando el gallo cantó, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque el gallo fue la confirmación de eso. Entonces, muchas veces tenemos pruebas en nuestra vida, y pruebas muy difíciles que nos llevan a la bajeza del vaso, o sea, hasta el fondo. Pero ¿por qué el Señor las permite? Porque a veces el Señor nos tiene que sacudir y despertar. ¿Despertarnos de qué? No, yo soy seguidora de Cristo, yo soy seguidor de Cristo. No, es que yo voy a la iglesia, no, es que yo oro, no, es que yo hago esto y aquello. Pero ¿realmente tú estás haciendo el propósito de Dios? ¿Realmente tú has entendido a qué te llamó Dios y qué significa seguir a Cristo? ¿Será que estamos como Pedro, diciendo ser seguidores pero negando cuando sentimos que estamos como acorralados? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que podemos asombrarnos con las cosas del Señor, pero eso no quiere decir que realmente nosotros seamos las personas que Dios quiere que seamos. Vea, si el Señor nos llamó es porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. Él no nos llamó para estar sentados. Él no nos llamó para conformarnos con la mediocridad de una religión. Él nos llamó porque tenemos que hacer algo. Como decía María ahora, nosotros tenemos que abrir brecha. Tenemos que abrir brecha, porque si nosotros no abrimos brecha, no estamos haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. ¿Y qué va a pasar? Nos va a cantar el gallo. Tarde que temprano nos va a cantar el gallo. ¿Y vamos a qué? A llorar amargamente. Muy bien, entonces hoy vamos a ver. Vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. En la primera parte vamos a ver un hombre sin carácter de Cristo. Y en la segunda parte vamos a ver cómo un hombre transformado por el poder de la palabra y caminando con el Señor cambia su carácter, y es el carácter de su maestro, ¿cierto? Entonces vamos a ver esas dos partes hoy. Entonces vamos a empezar con lo primero. Un hombre sin el carácter de Cristo. Y vamos a estudiar este tema basados en la cita que acabamos de leer de Lucas, ¿sí? Porque vamos a ver cómo Pedro, después de este momento tan difícil en su vida, porque es que si tú tienes un momento de esos en tu vida y lloras amargamente y tú sigues igual, no pasó nada. Fue un momento de emoción, pero si tú lloras amargamente, tu vida tiene que cambiar y ser transformada. Y vamos a ver cómo sí fue transformada en la vida de él. Muy bien. Entonces, un hombre sin el carácter de Cristo, ¿qué características tiene? Si vemos en el versículo 54 dice, y Pedro le seguía de lejos. Entonces, un hombre sin el carácter de Cristo, ¿qué hace? Sigue a Jesús de lejos. Entonces, ustedes muchos me dirán, no, pero es que ese no soy yo. Porque es que yo sí, vea, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar. Yo leo la Biblia. Pero ahora va mi pregunta. ¿Estás pagando el precio? Porque es que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana significa pagar un precio y morir. Porque es necesario que nosotros renunciemos
a todas esas cosas para que Cristo pueda glorificarse en nuestra vida. Muchas veces, ¿qué hacemos? Vivimos es una religión que nos satisface, nos conforma, pero ¿qué estamos haciendo? Viendo a Jesús de lejos. Yo te sigo, pero yo no me involucro. Yo te sigo, pero yo voy cuando a mí me convenga. O yo te oro cuando tengo una necesidad. O yo te busco cuando se presenta una dificultad en mi casa. ¿Eso es seguir a Cristo? No. Seguir a Cristo va más allá. Seguir a Cristo es un compromiso de todos los días, de morir. Y morir duele. ¿Qué pasa entonces aquí? Jesús le dijo, no vayas a Jerusalén. Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Qué pasa? Pedro no había entendido hacia dónde iba Jesús. Pedro 3 años caminó con él y no había entendido que Cristo tenía que morir en la cruz, que Cristo vino a salvarnos, que esa era su misión. No lo había entendido. ¿Por qué? Porque estaba con él, pero realmente le faltaba una comunicación más cercana con él. Muchas veces estar con Jesús no significa que tú estés viviendo en una comunión con Él. ¿Por qué? Él estaba con Jesús, pero no había entendido. Y yo creo que muchos de los otros discípulos también estaban en la misma situación. Pues de hecho todos se volaron y se escondieron cuando a Jesús lo tomaron preso. Solamente 2, Pedro, que llegó hasta aquí, y Juan, que sí lo acompañó hasta la cruz. Entonces, ojo con esto. No pensemos que por cumplir con ciertos protocolos religiosos tenemos el carácter de Cristo. Porque posiblemente estemos en este punto, siguiendo a Jesús de lejos. Ahora viene otro, se sienta aún en el fuego de otros. Y dice el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. El problema en este punto no era que Pedro estuviera sentado con personas que no eran cercanas a Jesús. El problema en este punto no es que tú compartas con personas que no conocen de Jesús. El problema en este punto es que él no brilló como servidor de Cristo. Él pasó ahí, sí, este es uno que estaba con él. Ninguno dijo, ay, este es Pedro. Pedro, compártenos de lo que tu maestro te enseñó. Pedro. No. Sí, él estaba con ellos. Sí, fulanito es cristiano. Sí, él va a la iglesia. Sí, él canta en la alabanza. Pero eso te hace un seguidor de Cristo. No. Eso no te hace un seguidor de Cristo. ¿Acaso las personas que no conocen del Señor van a formar nuestro carácter? No. De hecho, por eso en la vida tantas veces nos tropezamos. ¿Por qué? Porque seguíamos consejos que no teníamos que seguir. Porque escuchábamos personas que no teníamos que escuchar. Nuestro consejero se llama Jesús. Que Él utilice a personas a veces para darnos una palabra así. Pero ¿dónde está nuestro refugio? En Él. No son los otros que así estén sentados en el fuego con nosotros, nos van a levantar. El que nos levanta es Jesús. Y tenemos que ir primero a esa fuente. Él debía haberse sentado en el fuego con los otros para haber mostrado lo que Jesús había hecho en él en esos 3 años. Pero ¿qué mostró? Debilidad, falta de carácter. 3 años de ministerio que no lo hacían el Hijo de Dios. Eso fue lo que mostró en ese momento. ¿Usted cree que esa gente que estaba sentada en el fuego le dieron ganas de seguir a Jesús?
para nada. Y así pasa con nosotros, que tan tremendo que a veces estamos en medio de tantas personas y no producimos ningún efecto. Al contrario, a veces producimos esos efectos negativos, cuando deberíamos producir efectos positivos que llevan a la gente a Cristo. En ese punto estamos como Pedro, sentados en el fuego con otros, pero no pasa absolutamente nada. Entonces eso es no tener el carácter de Cristo, cuando no somos capaces de impactar la vida de otros, sino que seguimos igual. Dice, no muestra la obra de Jesús en él, muestra un hombre que dice seguirlo. Ese está en el versículo 56, que dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero yo me imagino la manera como lo habrá dicho, ese estaba con él también. Eso es. Entonces, no muestra la obra de Jesús en él. Una persona que no tiene el carácter de Cristo no muestra ningún cambio en su vida. No muestra la obra de Cristo en él. Vea, nosotros no podemos quedarnos pegados toda la vida a nuestras cosas, a nuestras debilidades, a nuestra falta de carácter. Nosotros tenemos que mostrar que avanzamos, porque entonces, ¿por qué decimos seguir a Cristo y no avanzamos? Nos quedamos ahí parados iguales. La gente nos mira y dice, yo veo lo mismo, no veo ningún cambio. Vea, yo a veces en las consejerías con las personas, yo soy muy amorosa, pero a veces también las confronto, porque llega un momento en el que uno también se desespera. ¿Y uno qué dice? ¿Y uno qué le dice? Hermano, ¿dónde está el Cristo que está en usted? Si usted sigue pegado de lo mismo, no está mostrando la obra de Jesús. Y nosotros tenemos que ser vasos donde el Señor se glorifique. Nosotros no fuimos llamados a ser vasos para meter lapiceros y basura. Nosotros fuimos llamados a ser vasos para que Dios se glorifique en nosotros. Revise su vida, porque yo ya he estado revisando la mía y desechando tanta basura. Ahora que estuvimos en Bogotá con Luis, yo tuve un sueño tremendo. Un sueño muy, muy, muy claro, donde el Señor me mostró muchas cosas. Nosotros tenemos reunión de equipo pastoral en estos días y yo quiero hablar con los otros pastores sobre este sueño, porque el Señor nos habló, en ese sueño me habló para nosotros 4. Pero es un sueño que me sacudió, porque en el sueño el Señor me decía, ustedes no pueden seguir igual. Tenemos que avanzar. Todos. Esto no es trabajo solo de los pastores, esto es trabajo de las ovejas también. Entonces mostremos la obra de Jesús en nosotros, no nos quedemos como se quedó Pedro ahí, sentado, mudo, callado, no hizo nada. Así somos muchas veces nosotros cuando no tenemos el carácter de Cristo, no mostramos nada, no producimos nada en las personas. Mire lo que decía Marix ahora, por eso les digo yo que todo estaba conectado. Ella decía, este es un año donde tenemos que evangelizar. Duro, sí, yo soy igual, yo me monto un taxi, yo voy a hablarle, pero ¿cómo le hablo? Usted de pronto se pone bravo. A mí también me da terror, yo no soy evangelista, ese no es mi llamado. Pues mi llamado entre comillas, porque todos estamos llamados a compartir de Cristo, pero nos va a tocar despertarlo. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de que la gente no se pierda. Sigue, no quiere ser de esos. ¿Y quiénes son esos? En ese momento, ¿qué pasó con Pedro? Y vamos a leer en el versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿A quién se refería de ellos? A los seguidores de Cristo. Y mire lo que le dice Pedro, no, hombre, yo no soy. ¿A usted no le parece muy triste eso? O sea, yo leía esto y yo decía, yo me sentía confrontada, porque es que no es Pedro, este es el vivo espejo y reflejo de lo que somos nosotros. Es que no necesito que a veces hasta nos da pena que sepan que somos cristianos.
A mí aquí no me venga a decir ninguno que no le ha dado pena, porque yo creo que a todos alguna vez escondimos la Biblia, ¿o no? No soy. Se perdieron 3 años cuando Pedro dijo eso. No soy. Con razón Jesús lo miró desde allá. Yo creo la cara de desconsolación de Jesús cuando lo miró. O sea, igual, a veces pasa así. Mire, no hay nada más tremendo que uno amar a una persona, a verla crecer, querer verla crecer, y después verla de lejos, que nos dice, no, yo no soy. Es que eso no es solo Jesús, eso le duele a uno también como pastor, ¿o no? Vea, nosotros a veces nos sentamos los 4 y pensamos, ¿qué habrá de la vida de Julanito? Personas a las que nosotros les dedicamos todo el amor, todo el tiempo, todo el respaldo. Y no es por mérito nuestro, no, sino porque a uno le duele esa persona. Uno dice, ¿qué habrá de la vida de esa persona? Es lo mismo. Cuando yo le digo al Señor, no, yo no soy de tus seguidores. Ay, no. Que hay que evangelizar, no, yo no voy a hacer eso. Que hay que servir, ay, no. A mí si no me ponen en tal cosa, yo no sirvo. A veces somos tan habilidosos en juzgar a los demás. Y esto no es fácil. O sea, es que ninguno de nosotros nació aprendido para esto, para ser cristiano, para avanzar, para liderar, para pastorear. Esto no es fácil. Solo el Señor nos sustenta. Es Él. Porque si no fuera por Él, le digo que uno tira la toalla. Porque no es fácil. No quiere entender lo que le dicen. No quiere entender lo que le dicen. Ese está en el versículo 60. Y dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Peor todavía, no sé lo que estás diciendo. Muchas veces acá en la iglesia es muy fácil levantar las manos, orar por otros, alabar al Señor. Pero qué difícil es cuando estamos sentados en el fuego con otros hacer eso. Muchas veces tenemos personas cercanas que necesitan oración, que necesitan una palabra de Dios y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque entonces estamos igual también que como Pedro. No sé lo que dices. No sé. Entonces, un hombre sin el carácter de Cristo no quiere entender lo que le dicen. Hermano, no haga eso. No lo haga. Se va a volver a meter en un problema. El Señor hizo una obra gigante en ti. Mira, estás echando para atrás. Oídos sordos, no quiere entender lo que le dicen. Y ni siquiera somos nosotros los que estamos hablando. Es el mismo Jesús el que está hablando a nosotros. El que nos está diciendo, despierte, ya le he dicho cuántas veces, y vuelva y retrocede. A veces estamos avanzando, damos un paso y nos devolvemos 2. A mí también me ha pasado, y quiero decir una cosa desde mi experiencia: alejarse de Dios es el peor negocio, nos va re mal. ¿O no, mi amor? Que la vida nos ha enseñado que alejarse de Dios es lo peor, es la peor decisión. Lo afecta a usted, afecta a su familia y afecta a su entorno. Si tú tienes pactos con el Señor, cúmplelos, porque más vale que los cumplas si los hiciste. No digas, no, yo no sé de qué me están hablando, porque es que a veces pasa así. Y otra característica, llora amargamente. No quiere decir que el llorar sea malo, no. Pero tampoco quiere decir que yo voy a estar llorando todos los días por lo mismo, que me voy a estar dando ahí palmaditas de pecho, poniéndome pañitos de agua tibia por lo mismo. Pedro lloró,
y la palabra dice que lloró amargamente. ¿Y dónde dice que siguió llorando? En ninguna parte. Él lloró lo que tenía que llorar, pero ya, listo. Ya lloré, me equivoqué, metí las patas, hice y deshice, pero ya. No me puedo quedar ahí pegado, toda la vida lamentándome por lo mismo. Yo creo que ese momento en la vida de Pedro fue el momento más difícil, más amargo. Y puede que él haya sido el único de los discípulos que haya llorado amargamente. A veces no todos necesitamos llorar amargamente. Pero si tú tienes algo en tu corazón que está siendo un obstáculo para que tú puedas avanzar en la vida cristiana, es mejor que te pegues esa llorada amarga y te sueltes de eso. Nos tenemos que soltar. No podemos seguir mostrando la misma debilidad a otros. Vean, el RGF esta semana veíamos una cosa muy linda, aprendimos sobre lo que significa ser comunidad. Y había una cita que leímos que decía que nosotros tenemos que ser como una ciudad en lo alto de una colina. Que los otros nos miren y digan, ay, yo quiero ir allá. Pero qué tan tremendo es que los otros nos miren y nos digan, este es cristiano, pero yo lo veo igual. Este es cristiano, pero mire el desánimo. Este es cristiano, pero se vive lamentando por lo mismo. Este es cristiano, pero no me comparte nada de la palabra, ni siquiera ora por mí. Entonces, ¿qué ciudad estamos siendo? Si fuimos llamados a ser ciudad en lo alto de una colina. Pedro lloró, pero Pedro avanzó. No quiere decir que nosotros no seamos débiles y tengamos problemas, los tenemos. Pero hermano, hay que avanzar, no se quede pegado ahí. La palabra es muy clara cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si su problema es el pecado, suéltelo, porque no te va a dejar avanzar. El Señor ya te perdonó y lavó tus pecados en la cruz. Pero era lo que decía ahora Mario, la misericordia de Dios también tiene un límite. No abusemos del Señor, no abusemos. Muy bien, entonces esto es lo que muestra un hombre sin carácter. Un hombre sin carácter. El hecho de que usted sea rudo no quiere decir que usted la rudeza no es carácter. Pedro era un hombre rudo, pero ¿qué mostró ahí? Toda la debilidad del mundo. Entonces, rudeza no es sinónimo de carácter, porque a veces pensamos, es que yo le digo a la gente las cosas, es que a mí no me da miedo, eso no es carácter. Dígalas, pero con sabiduría, con amor, con piedad, con misericordia. Si no, no las diga. El segundo punto, un hombre con el carácter de Cristo. Qué maravilla. Vamos a leer segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Veamos, vamos a leer esta cita y usted va a ver un hombre totalmente diferente. Un hombre al que uno sí se le quita el sombrero y dice, este sí es un seguidor de Cristo. No me quedo llorando. Dice segunda de Pedro 1, de 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que ese es el Pedro que se bajó del barco cuando Jesús lo llamó? El que está escribiendo eso. Es otro Pedro totalmente diferente. Y si nosotros vemos lo que dice ahí la palabra, que está diciendo Pedro, si el fruto del Espíritu Santo no está en usted, usted no tiene conocimiento de Cristo. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué evidencia que
que nuestro carácter ha sido transformado, que el fruto del Espíritu Santo se vea en nosotros. Después de llorar amargamente, ¿qué nos muestra la palabra? Que Pedro se fue nuevamente a pescar. O sea, estaba tan desubicado, había entendido tan poquito la misión de Jesús, que ¿qué hizo? Se fue a pescar otra vez, se devolvió a su origen, se devolvió. O sea, cero carácter, ahí no había carácter, cero. ¿Y qué pasa y qué nos muestra la palabra? En Juan 21, 15, 19. Si quiere lo va abriendo ahí. Juan 21, del 15 al 19. La palabra nos muestra que vieron a Jesús de lejos y estaban en el barco. Y Juan le dice, mira, ese es el maestro. Y quiso Pedro, en su humanidad y en el que era Pedro impulsivo, se tiró al mar y salió detrás. Y vamos a leerla porque esa palabra es hermosa. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esta palabra es muy linda. ¿Por qué? Porque el carácter nuestro es moldeado, pero el Señor es perfecto. ¿Qué hace el Señor primero? El Señor nos restaura. Y en esta palabra nos muestra cómo Jesús levantó a Pedro de nuevo, cómo Jesús lo restauró. Pedro había negado 3 veces a Jesús y Jesús le preguntó aquí 3 veces. Y mire, después de cada pregunta que le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo creo en ti. A pesar de lo que pasó, yo creo en ti. Y creo en lo que tú vas a hacer. O sea, te estoy diciendo que te entrego mis ovejas. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque nuestro corazón debe ser restaurado. Pero yo creo que aquí a más de uno el Señor ya lo ha restaurado, de muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos apacentando las ovejas? ¿Estamos haciendo el llamado al que nos llamó el Señor? ¿O seguimos ahí sentados? ¿Qué le dijo el Señor aquí a Pedro? Pedro, ¿estás listo para ir donde yo voy a ir? Eso le dijo. Y si vemos la última parte donde dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, ¿qué le estaba diciendo el Señor con eso? Cuando estabas en el mundo tú hacías lo que tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. No era viejo en edad. O sea, que el Señor no se estaba refiriendo que cuando Él fuera viejo en edad, cuando fuera maduro en el Evangelio. Y mire lo que dice, extenderás tus manos. ¿Por qué? Porque vas a alcanzar a otros. Y te ceñirá otro. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida cristiana vamos a encontrar enemigos que tenemos que enfrentar, que nos van a ceñir y que va a ser difícil. Y te llevarán a donde no quieres ir. ¿Por qué? Porque Pedro murió crucificado. Y ese es el mismo Pedro, imagínense, que lo negó sentado en el fuego. Y después no tuvo temor de enfrentar los enemigos y morir crucificado.
¿Qué nos está mostrando aquí Pedro? Un hombre de fe, un hombre que tenía claro cuál era su llamado, un hombre que entendió que el Señor lo restauró y que ya tenía que empezar a avanzar, que no se podía quedar ahí. Entonces, ¿qué característica tiene un hombre que tiene el carácter de Cristo? Añade. ¿Sí? ¿Qué añade? Añade es cuando yo pongo más de lo que el otro tiene. Yo le estoy añadiendo a una persona conocimiento. Yo le estoy añadiendo a una persona paciencia. Yo le estoy añadiendo a una persona el fruto del Espíritu Santo. Si yo como cristiano no le añado nada a nadie, sino que paso desapercibido así como pasó Pedro, ¿dónde está el carácter de Cristo en mí? ¿Sí? Si yo no estoy llevando a otros al crecimiento, en el conocimiento de Dios, yo no estoy añadiéndole nada a nadie. Si yo vivo un cristianismo light, ¿y cuál es el cristianismo light? Sí, yo voy a una iglesia cristiana, pero yo leo la Biblia de vez en cuando me acuerdo. Lloro cuando no me da pereza. Ay, pero si hoy amanecí con mucho sueño, yo no voy, qué pereza. Me voy con mis amigas y amigos a hacer lo que no tengo que hacer. Porque es que en ningún momento el Señor dijo que nos apartáramos del mundo, pero sí que nos cuidáramos. Entonces, yo le estoy añadiendo a los demás algo. Si yo tengo el carácter de Cristo, añado. No quito, sino que añado. Y sacerdotes, aquí hay varios que son sacerdotes de su casa. ¿Usted qué le está añadiendo a su casa? ¿La está llevando a crecer en Cristo? ¿O qué le añade? Problemas, discusiones, peleas, falta de fe. Usted es sacerdote, tiene que añadir. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda característica? Enriquece. Enriquece. Y ese enriquecer va muy de la mano con virtud. Y en el original griego la palabra virtud significa excelencia. Excelencia. Y eso lo vemos muy claro con la ofrenda de Abel y Caín. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios? Porque llevó una ofrenda de sangre, sí. Era una ofrenda de sangre y eso estaba correcto. Pero más que eso, por la excelencia con que lo hizo. Un hombre con el carácter de Cristo, aparte de que añade, enriquece con excelencia. Yo no sé si usted, pero a mí esa palabra me ha confrontado mucho. ¿Por qué? Porque me ha llegado a pensar, yo sí estoy añadiéndole a las personas algo. Yo sí estoy ayudando a enriquecer a los demás. O yo sigo ahí en el mismo punto. Una persona con el carácter de Cristo anhela el conocimiento y el dominio propio. Los anhela. Es un sediento de la palabra del Señor. Es un buscador de palabra. Es el que se deleita aquí. Pero si usted no está haciendo eso, cuestiónese si realmente es un seguidor de Cristo. Porque el seguidor de Cristo vive la palabra de Dios y la palabra va delante de él. Un seguidor de Cristo no es el que viene a sentarse aquí. El seguidor de Cristo es el vehículo mediante el cual Jesús alcanza a otras personas. ¿Qué tipo de vehículo somos nosotros?
¿Llevamos la gloria de Dios a otros o no la llevamos? ¿Sí? Pero aquí viene una cosa bien importante que lo dice ahí segunda de Pedro. No solo es suficiente el conocimiento, porque usted puede, yo conozco gente que conoce la Biblia, se le recita a usted, pero de testimonio, cero. Y dice que el que tiene mucho conocimiento, pero no le suma al conocimiento dominio propio, está frito, no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer la palabra, pero yo estoy en mi casa y cualquier cosa me estalla y me sube y le grito a todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la palabra? Yo puedo conocer la palabra y estar en mi trabajo y si una cosa salió mal, yo me salgo de la ropa y me vuelvo pues un trapo de cocina. No. Si tú tienes conocimiento pero no tienes dominio propio, no hay nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva al dominio propio. La palabra de Dios nos ciñe. La palabra de Dios nos pule y nos lija. Y vea, uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y esta semana también lo aprendíamos en el RGF. A veces nos toca en la iglesia con los que más gordos nos caen. ¿Pero por qué? Porque el Señor a veces pone a esas personas como lijas. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo en esa otra persona que te choca tanto es algo que tú tienes que no has podido superar. Y por eso te choca tanto verlo en el otro. Por eso el Señor nos va a poner ese tipo de personas. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta, donde todo el mundo le guste y le caiga bien. Porque somos seres humanos y cada uno tiene sus defectos. Y cada uno está en un proceso de ser pulido. Entonces, a veces nos va a tocar lidiar con esas lijas. ¿Qué más tiene una persona con el carácter de Cristo? Es paciente. Ahí sí que me dio duro. Porque yo de paciencia no tengo nada. Entonces, ahí sí que yo vea. Me falta trabajar mucho en esa parte, pero muchísimo, yo lo reconozco. Yo no soy paciente. Yo me desespero y Luis lo sabe. Me falta trabajar ahí, pero en esas estoy, todos los días suplicándole al Señor que me ayude. Y cuando uno le dice, Señor, dame paciencia, Él le manda el doble de lo que le saca a usted la paciencia. Se lo manda, pero Él, vea, así, sobreabundante, para que lo elige más. Yo me acuerdo lo que me decía una vez una pastora, me decía, no le pidas a Dios paciencia, pídele sabiduría, porque si tú tienes sabiduría, eres capaz de ser paciente. Entonces no pidamos, Señor, dame paciencia, porque seguro que le va a mandar. Tati allá en la clínica le manda a 500 personas haciendo fila, y si ella le dice, Señor, ayúdame, dame paciencia, le va a mandar 1000. Amén. Y que te dé sabiduría. Que te dé sabiduría. Porque si te lo manda es porque tú eres capaz de soportarlo. Él no nos manda pruebas que nosotros no seamos capaces de lidiar. ¿Sí? No hay otra forma de llegar a la madurez, sino a través de seguir estos pasos. Otro es piadoso. ¿Qué es piedad? Piedad es sinónimo de reverencia, de sagrado. Cuando nos referimos a piedad, es entender que el Dios que seguimos nosotros es sagrado, que sus cosas son sagradas, que no podemos jugar con las cosas del Señor, que no podemos jugar con su palabra, porque es sagrada y tenemos que ser reverentes ante eso. Que el Señor me hable, pero es que la Biblia es muy clara. No, es que yo tengo una relación con otra persona, pero no, ahí no pasa nada. No. La palabra es muy clara. No hay fornicación, no hay adulterio. ¿Qué más necesitas que el Señor te revele si Él te lo está diciendo en la palabra?
y pedimos, Señor, ilumina y me caso, es que me gusta mucho. No, la palabra es muy clara. No necesitas buscar consejo de nadie, ahí está. Y el Señor muy claro te está diciendo, no vas a pecar en esto, esto y esto. Y este es el punto más clave, saber amar. Una persona con el carácter de Cristo ama a otros. Si no hay amor, ahí no está Jesús. Porque es que Jesús es la cumbre del amor. Entonces, si yo no reflejo amor, ¿cómo puedo decir que yo en mi vida tengo a Cristo? No, es que es imposible. ¿Cómo les parecen los punticos fáciles? Cierto que no están nada fáciles. Y posiblemente nos falten muchos. Pero lo importante es que usted entienda que hay que crecer hasta ese punto. Y que todos los días es una lucha, pero una lucha en la que usted va a salir victorioso. Que el Pedro que negó a Jesús después predicó en Pentecostés y 3,000 se convirtieron. O sea que el carácter sí puede ser formado, porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y Él le dice, lo que pasa es que usted se hace el sordo. No haga eso y allá va y lo hace. Camine por aquí y usted camina por el otro lado. No hable con esa persona que no le conviene y usted vaya y habla con esa. Ahí está el Espíritu Santo de Dios exhortándote, sino que vos te haces el sordo interno, porque a mí me ha pasado igual. Entonces, madurar, no más leche, no más rudimentos, dice la palabra del Señor. Hay que madurar, hay que crecer. La vida espiritual es de madurar. Si usted se queda en el mismo punto, no está haciendo nada. Tenga en cuenta, y se lo digo con amor, un día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Tú qué le vas a presentar en tus manos? Yo todos los días pienso en eso y le digo, Señor, ayúdame. Yo voy a llegar allá y mis obras, ¿qué? ¿Se van a quemar o van a ser galardonadas? Yo todos los días le digo eso, Señor, yo tengo un temor santo. Un temor santo. Si a usted eso no lo mueve a cambiar, no lo mueve nada. No lo mueve nada. Aquí no nos vamos a quedar. Nosotros vamos a estar con Él. ¿Qué le vas a presentar? ¿Qué le vas a mostrar? La misma persona que no avanzó, la misma persona que se siguió quejando, la misma persona que le dio pereza a todo, la misma persona que siempre buscó una excusa para no acercarse a Él. No, tú tienes que mostrar es esto, un hombre que añade, un hombre que enriquece, un hombre que anhela conocimiento, dominio propio, un hombre que es paciente, que es piadoso y que sabe amar. Eso es lo que quiere Cristo que tú le lleves. Empecemos a trabajar, ese es el reto para este año, empezar a trabajar en esto. Que tu carácter sea moldeado, que este año termine y yo pueda mirar y decir, Albita, yo te vi crecer, Freddy, yo te vi crecer, Beatriz, yo te vi crecer, Mario, Claudia, Esadí, todos, que yo los pueda mirar, Evelio, Mari, la mamá, todos, Johncito, Tati, Hugo, la niña que ha crecido mucho. Que yo pueda mirar este fin de año y sentarme con los otros del equipo y decir, wow, cómo vimos crecer la iglesia. Vea, esta semana le decíamos algo en el RGF a Cindy. Ellos se excusaron que no podían venir hoy, tenían una dificultad con una máquina allá en el trabajo. Y yo le decía, Cindy, puede que seamos 20, puede que seamos 30. Pero nosotros entendimos que por el momento el Señor no nos va a mandar multitud. ¿Sabe por qué? Porque nosotros 4 le hemos clamado tanto al Señor que nos dio una iglesia diferente a las experiencias que hemos tenido, que el Señor nos dio a entender que estos 20 van a ser las columnas de esta iglesia.
Y es preferible seguir con 20, pero formarlos y levantarlos con el carácter de Cristo. Para el día de mañana venga la multitud y yo pueda decirle: Beatriz, ayúdeme con estos 20 que no puedo. Freddy, ministra estos 10. Tati, vaya con estas mujeres y ayúdelas. Eso es lo que necesitamos, que ustedes se levanten como columna. Nosotros no necesitamos multitud. ¿Para qué multitud? Porque no es multitud, es el producto del carácter de Cristo en cada uno de ustedes. Ustedes van a ser columnas si Dios lo permite y si ustedes quieren serlo. Entonces tenemos que trabajar en el carácter de Cristo. Ese es el reto para este año y por eso el Señor me daba esta palabra. Y yo tenía esta palabra en mi corazón, pero Él me la cambió totalmente. Totalmente, y me puso a trabajar en el carácter, empezando por mí. Yo tengo muchas carencias en todo eso. Trabajemos en el carácter de Cristo. No nos quedemos sentados con Pedro en la fogata. Vamos con Pedro al Pedro de Hechos de los Apóstoles. Hacia allá tenemos que caminar. Y ese es el reto al que yo los quiero llevar hoy. Y vamos a cerrar los ojos. Pedro, ese hombre que no pudo reconocer a su Señor, alcanzó la madurez y luego predicó a multitudes y en el nombre de Jesús transformó vidas.